Un hombre peligroso. Capítulo 19. El lobo herido. El lobo se estaba debilitando. Candy lo notaba por el creciente peso que apoyaba sobre su espalda. Trató de resistir al pánico. Si él se caía del caballo, ¿cómo lograría ella montarle de nuevo? Jamás podría alzarle. Si no recuerdo mal, hay una posada no muy lejos de aquí. Se llama El Descanso del Peregrino. Conozco al sujeto que la regenta. Terry tenía la voz ronca y el temor que Candy sentía por él se intensificó. Azuzó al animal que lo llevaba para que aumentara la velocidad. La joven presumía que la posada mencionada por Terry no era frecuentada por gente de categoría. Recordando el tugurio donde él la había llevado para hablar con Elisa, Candy se estremeció interiormente. ¿Sería El Descanso del Peregrino un sitio parecido? Rogó porque no fuera así. La asustaba pensar en buscar refugio en semejante lugar. Pero Terry necesitaba cuidados y con urgencia, tanto como protección contra sus enemigos. Para proporcionarles eso, Candy estaba dispuesta a cabalgar hasta las propias entrañas del infierno si era preciso. No fue una tarea fácil guiar al caballo por un bosque sin una rienda adecuada ni montura de ninguna clase. Afortunadamente, Winter o Jagger estaba exhausto debido a sus esfuerzos anteriores y no causaba ninguna molestia. Cuando subieron por una pendiente, Terry se apoyó más pesadamente en la espalda de Candy. Preocupada, le miró por encima del hombro para darse cuenta de que tenía la cara totalmente pálida bajo las manchas de sangre y la tela del improvisado vendaje empapada. Desesperadamente empezó a hablarle con palabras que reclamaban respuesta, rogando que él permaneciera consciente hasta que consiguieran ayuda. El viaje se estaba haciendo interminable. Aún bajo la sombra que proporcionaban los árboles, el calor era terrible. Sospechaba que el terror era al menos una parte de la razón de su zozobra, pero tampoco le ayudaban la piel del caballo, causando la picazón en los muslos, y el calor corporal del hombre que la apretaba la espalda. La posibilidad de que los persiguieran no la abandonaba ni un momento. Cada ruido que oía en el bosque la ponía tensa, aunque procuraba ocultárselo a Terry. Pero sospechaba que, pese a estar debilitado, él estaba más alerta al peligro que ella. Por la posición del sol, Candy dedujo que era entrada la tarde cuando salieron del bosque y llegaron a otro camino, que era poco más que un sendero polvoriento. Alrededor de 20 minutos más tarde, tras doblar un recodo, apareció por fin la posada. Se trataba de una pequeña construcción de piedra caliza con techo de paja. Sobre la entrada colgaba un cartel gastado por la intemperie. La puerta estaba abierta de par en par y torcida, apoyada en sus goznes. Había dos ventanas sucias, una a cada lado de la puerta, como si fuesen dos ojos. Una pared baja de piedra separaba del camino el patio de la posada. Para horror de Candy, una multitud ruidosa y turbulenta colmaba el patio. Era bastante obvio que había tenido lugar algún altercado. Consternada, detuvo el caballo. No es esto a lo que estás acostumbrada, ¿verdad, condesa?, la preguntó Terry casi al oído. Dadas las circunstancias, es lo mejor que puedo hacer. Anda, aquí no nos ocurrirá nada malo. Tiene muy buen aspecto, mintió Candy de medio a medio. Luego, a regañadientes, tocó ligeramente al caballo. A decir verdad, aquello se asimilaba más a una guarida de ladrones y le asustaba más aún de lo que había imaginado. Pero, ¿qué otra alternativa tenían?
apremió al cansado equino para que entrara en el patio, haciendo cuanto pudo para eludir la conmoción. Los dos hombres que evidenciaban estar en el centro de la disputa se insultaban con berridos que se hicieron cada vez más truculentos mientras Candy conducía el caballo en torno a la agitada turba. El gentío parecía estar formado casi enteramente por hombres que, al parecer, no se lavaban jamás. Vociferando, expresaban su apoyo a uno u a otro de los protagonistas. «Que el diablo me lleve», murmuró Terence Grantchester al oído de la condesa. «Hemos llegado en un momento inoportuno. Es una maldita pelea de gallos». Solo entonces se dio cuenta Candy de que cada uno de los protagonistas sostenía un gallo enfurecido. En ese momento la multitud vitoreó, haciendo que el caballo respingara nervioso y formara un círculo desigual en torno a los dos hombres. Ante la mirada de Candy, los hombres depositaron en el suelo sus gallos erizados. Con un giro rápido, las aves se abalanzaron, una contra la otra. La concurrencia les alentaba, a voz en grito, roncamente, mientras por todos los lados surgían apuestas, alardes e insultos. Todos se centraron alrededor de los combatientes, de modo que Candy no podía ver nada, salvo una masa de espaldas masculinas que se empujaban. Los gallos, ocultos de la vista de Candy, lanzaban chillidos de furia. «Ve hacia el establo. No nos conviene atraer más atención de la necesaria», dijo Terry. Candy condujo el caballo hacia el destartalado cobertizo de madera. Ningún palafrenero acudió a ofrecer ayuda. La joven presumía que todos los dependientes estaban ocupados observando la pelea de gallos. «¿Podrás bajarte del caballo?», preguntó la condesa. Con más facilidad que subir». Terry se irguió, separándose de ella. Al mirarle, Candy vio en su rostro una intensa concentración, ya que se esforzaba por reunir las escasas fuerzas que aún le quedaban. Luego, con una expresión torva, deslizó una pierna sobre la grupa del caballo y bajó despacio al suelo. Por unos efímeros segundos se quedó inmóvil, apoyándose en el costado del animal, como si sus piernas no le sostuvieran. Bajo la sangre que se secaba, estaba tan blanco como la muerte misma, pero logró brindarla una forzada sonrisa. Candy se apresuró a desmontar. «No te asustes tanto», dijo Terry. «El propietario es un viejo amigo mío. Solo ata a la maldita bestia y entremos. Apuesto a que tengo más de un conocido entre este gentío, y es posible que algunos no sean amistosos». Tal vez estuviera presente su enemigo, o sus enemigos. Al pensarlo, Candy contuvo el aliento. «Estamos bastante seguros, no te preocupes». «¿Qué? ¿Acaso no confías en que yo te proteja?» Únicamente Terence Grantchester podía burlarse de su propia debilidad en un momento como ese. Candy tuvo que sonreír, aunque el intento fue un tanto forzado. «Vamos dentro», dijo luego, comprendiendo de pronto cuán poco faltaba para que le abandonaran las fuerzas. Para que se tambaleara cuando se apartó del caballo, Terry debía estar casi en el límite de su capacidad de resistencia. Era necesario que contara muy pronto con un lecho donde acostarse y atención médica. Con el brazo de Candy en torno a la cintura del lobo, ambos lograron eludir a la multitud sin que nadie les percibiera. El ruido era ensordecedor. En cualquier otro momento, las blasfemias habrían hecho enrojecer a Candy. Dadas las circunstancias, se sintió agradecida porque la atención de la chusma fuera ajena a ellos. Al pie de los escalones que conducían al interior de la posada, tuvieron que detenerse. Un hombre corpulento y entrecano, con un delantal sucio, se hallaba firmemente plantado en el vano, cerrando los puños y moviendo la cabeza para alentar a gritos a uno de los contendientes. «¿Puede albergar a otros 2 viandantes, posadero?»,
Preguntó Terry con una voz sorprendentemente fuerte. No, no hay sitio, está completo. Así que no te queda ninguna habitación para mí, Benny. Esta vez Terry logró atraer la atención del posadero, que bajó la vista. Entonces se le dilataron los ojos al ver esa cara que aún era deslumbrantemente bella y por ende fácilmente reconocible, pese a la capa de sangre que la cubría. «Por los clavos de Cristo, si es el lobo. Pasad, pasad». A pesar de su corpulencia, Benny bajó los escalones de un salto para estrechar la mano de Terry. «Por supuesto que te buscaremos una habitación. Simplemente echaremos a la calle a otro de esos malditos pordioseros. Entrad. Me alegro mucho de verte, lobo, mucho. Diablos, ¿cuántos años han pasado? Parece que has tenido algunos problemas, hombre». «Yo también me alegro de verte, Benny. Y el problema con el cual me he tropezado es de los que caminan, hablan y traicionan. Es posible que alguien venga a buscarnos. Puedo confiar en que no digas nada de mi presencia, lo sé. Puedes confiarme tu vida, lobo, ya lo sabes. Jamás olvidaré que...» Benny les condujo por los escalones al enjuto interior, entre reverencias y zalemas para Terry. El olor a verduras que se estaban cocinando, combinado con unas fragancias menos fáciles de identificar, era intenso. Con el brazo aún en torno a la cintura de Terry, Candy se maravilló una vez más del poder que debía ejercer el lobo para infundir tal reacción en los hombres que le conocían. A su manera, Terence Granchester inspiraba tanto temor reverencial como el padre de Candy entre sus arrendatarios o como un rey entre sus súbditos. «Le das demasiada importancia a lo que fue tan solo un pequeño servicio, Benny. Siempre fuiste un hombre leal y yo hago cuanto puedo por las personas con quien puedo contar. Conmigo puedes contar, lobo, como siempre lo has hecho. Me salvaste de ese tramposo arrogante y no lo olvido. Cualquier cosa que necesites, Benny Sheldon está a tus órdenes». «En este preciso momento necesita una cama y un médico», intervino Candy con firmeza. Terry se apoyaba en ella pesadamente y, pese al tono aparentemente natural de su conversación con Benny, la joven se daba cuenta, por el mayor peso que estaba soportando, de que él se debilitaba cada vez más. Escuchándole, mirándole, nadie podría suponer que Granchester apenas si podía mantenerse en pie. Salvo por el vendaje de su cabeza y la gran cantidad de sangre medio seca que adornaba su persona, su aspecto y su habla eran casi los de siempre. Candy supuso que no mostrar debilidad era un mecanismo de supervivencia que él había perfeccionado cuando era uno de la chusma de niños sin hogar que merodeaban por las calles de Londres. «No me hace falta ningún maldito matasanos, no es más que una rozadura». Ella le miró con impaciencia. «No seas tonto, Terry. Por favor, haga el favor de llamar a un médico, señor Sheldon». «Candy», murmuró Terry. Si en su voz hubo un tono de advertencia, ella optó por ignorarlo por completo. «O dejas que un médico te examine la cabeza, o me lavo las manos con respecto a ti. ¿Me oyes, grandísimo zoquete?». Le miraba con ojos relampagueantes. No era el momento para tal estupidez en un hombre adulto. Ya fuese la vehemencia de su tono o la novedad de que le llamaran zoquete, convencieron al lobo. «Haz lo que quieras entonces, pero te digo que no es necesario», refunfuñó malhumorado. «Tal vez no. Sin embargo, insisto. Un médico, por favor, señor Sheldon. Y además, hemos dejado un caballo atado a la puerta de su establo. Si hay alguien que pueda ocuparse del animal...». Una mujer bastante corpulenta, de cabello negro y rostro muy arrugado, apareció en la puerta que comunicaba con el bar. «No hace falta que me grites, Benny», dijo con reprobación. «Puedo oír, ya sabes». «Ah, si eres sorda como un tronco de madera, mujer», murmuró Sheldon. Luego agregó en voz más alta. «Este hombre es...». «Soy un viejo amigo de Benny», le interrumpió Terry, sonriendo a la mujer con cierto esfuerzo. «Como puede ver, hemos tenido un pequeño accidente. Benny nos ha ofrecido amablemente el uso de una habitación hasta que nos recuperemos un poco».
No tenemos sitio, protestó la mujer, clavando en Benny una mirada de desaprobación. Todas las habitaciones han sido reservadas semanas antes. Para él sí que hay. Benny no se amedrantó ante aquella mirada intimidatoria. Envía pues a Tommy en busca del doctor lo más rápido que pueda correr. Luego prepara la habitación grande, en lo alto de la escalera para él y su señora. Y no me vengas con insolencias, mujer. ¿Insolencias? Un cuerno, resopló Mandy como respuesta. Pero con una mirada agria que los abarcó a los tres, salió de la habitación, presumiblemente para cumplir las órdenes de Benny Seldon. El posadero miró al lobo con expresión de disculpa. Cuando me casé con ella, era la moza más apetecible que pudiera desear un hombre. El matrimonio las cambia, juro que sí. Luego miró a Candy, que tenía un brazo apretado en torno a la cintura de Terry. Según todas las apariencias externas, era una pose más bien cariñosa. No podía saber Benny que Candy era lo único que sostenía en pie a Terry. Lo que Seldon vio era una mujer delgada que estaba bastante bien, pero no era ninguna belleza extravagante. No ciertamente del tipo ostentoso de mujer fácil que solía preferir el lobo. Esa mozuela estaba tan desaliñada como sucia. Su cabello díscolo le caía en torno a la cara, salpicada de pecas y cubierta de polvo. Sus senos, medio desnudos y pequeños, asomaban bajo un vestido que parecía hecho para alguien capaz de llenarlo mejor que ella. Además, era mandona, hablaba sin pedir permiso, como si tuviera derecho a ello, y con un acento algo remilgado, como si se creyera mejor de lo que era. No era en absoluto el tipo de mujer que solía preferir el lobo. Los ojos de Benny se dilataron. Tú no estás casado, ¿o sí, lobo? Si lo estás, no quise ofender. No, aún no he caído en la trampa del párroco, gracias a Dios. Aunque te felicito por la adquisición de una esposa tan encantadora. Gracias. Mandy es donosa todavía, ¿verdad? Sí, lo es. Frente a ese coloquio puramente masculino, Candy se sintió repentinamente incómoda. Su cabello había escapado largo rato atrás de sus broches. Su vestido prestado estaba desgarrado y sucio, y tenía el escote recortado hasta allí. Y ella estaba sola en compañía de Terry Granchester. Posiblemente habría debido sentirse halagada de que Benny Seldon pudiera suponer que ella era la esposa de Terry. Por primera vez en varias semanas, Candy percibió agudamente lo nada convencional de su situación. Solo una esposa o una pariente cercana podía viajar respetablemente con un hombre sin una dama de compañía y conservar su buena reputación. Solo una esposa podía compartir el dormitorio de un hombre y mantener todavía alguna pretensión de llamarse señora. Era evidente que ella y Terry iban a compartir una sola habitación. Terry parecía tomar esto con total naturalidad, como lo hacían el mesonero y su esposa. Solicitar un cuarto separado sería ridículo, aunque se pudiera persuadir a Benny de que echara a otro cliente para complacerla. Terry necesitaba cuidados y ella no tenía la más mínima intención de dejarle en manos de ninguna otra persona. Además, había excedido ya demasiado los límites para empezar ahora a preocuparse por el decoro. Si su destino iba a ser la ruina, ella ya lo había aceptado totalmente. En ese preciso instante se escuchó un gran clamor proveniente de fuera, logrando que todos dirigieran sus miradas hacia la puerta abierta y al espacio que era visible del patio de la posada. ¡Ha ganado el blanco! ¡Ha ganado el blanco!, vociferó un mozalbete que estaba encaramado en los escalones, al lado mismo de la puerta. Junto a él, un jovenzuelo igualmente poco atractivo daba saltos de entusiasmo. ¡Señor Seldon! ¡Señor Seldon! ¡Ha ganado el blanco! El segundo muchacho entró a la carrera y se detuvo, resbalando al encontrar a la persona que buscaba. ¡Señor Seldon! ¡Ha ganado el blanco! ¡Magnífico, rayos! Al escuchar la noticia de la victoria, Seldon palmeó la espalda del jovenzuelo. «Cuernos, aposté mucho dinero por ese gallo».
Luego se acordó de sus invitados. «Muchacho, ahora que la pelea ha terminado, ve y ocúpate del caballo que ha quedado frente al establo. Y si mi mujer no lo ha hecho aún, dile a Peter que vaya en busca del médico. Tenemos un huésped que necesita su atención. Dile que se le pagará muy bien por sus molestias». «Sí, señor». Con una mirada de curiosidad a Terry y Candy, el joven volvió a salir a la carrera. Benny le siguió con la mirada, con una expresión casi nostálgica. Candy supuso que deseaba ir detrás del mozo y sumarse a la entusiasta celebración que había estallado en el patio tras la victoria del gallo blanco. Entonces, mientras Benny estaba distraído, Terry se tambaleó, haciendo que Candy perdiera casi el equilibrio al tratar de sujetarle. Rápidamente la joven dio un paso al lado, apretándole la cintura con el brazo, mientras sus ojos volaban hacia el rostro de Terry. El lobo estaba cada vez más blanco y sudaba de manera perceptible. Luego, con una evidente fuerza de voluntad, se apartó un poco de ella, irguiéndose más o menos por sus propios medios, al esforzarse para ocultar el alcance de su debilidad ante el posadero, cuya mirada se desviaba hacia él en ese momento. Evidentemente, Terry no confiaba al 100% en Benny Seldon. «Terry», murmuró ella, tratando de apartarle con su cuerpo sin que se notara. «Estoy bien», repuso él en voz baja para que solo ella le oyera. En cambio, parecía estar a punto de caerse en cualquier momento. «Señor Seldon, lamento apresurarle, pero empiezo a sentirme realmente mal. ¿Le parece que subamos, esté lista o no la habitación?» Al echarse la culpa de la situación, Candy esperaba lograr dos objetivos: conseguir un sitio donde Terry pudiera recostarse y ocultar al mismo tiempo cuán débil estaba. Si Terry no confiaba verdaderamente en el posadero, ella tampoco lo haría. «Por supuesto, qué torpe soy al tenerles de pie. Y tú herido además, llámame Terry mientras estemos aquí». Desde luego. Entiendo perfectamente yo». Antes de que Seldon pudiera iniciar otra perorata, reapareció Mandy, deslizándose hacia ellos tan silenciosamente como un fantasma. «La habitación está preparada», dijo bruscamente, «y Peter no debe tardar en volver con el médico». Bien, entonces venlo, Terry. Os conduciré a ti y a la señora arriba, por aquí». Con el apoyo de Candy, Terry se las arregló para seguir a Seldon por el oscuro pasillo, hacia otro más oscuro todavía, al fondo. Desde allí, un angosto tramo de escaleras conducía hacia arriba, demasiado estrecho para permitir que dos personas avanzaran juntas. De mala gana, Candy apartó el brazo de la cintura de Terry. Este ni siquiera se tambaleó. Solo Candy podía saber lo que le costaba asirse del mugriento pasamanos con despreocupación y subir sin ayuda los empinados escalones. Fue una actuación digna de un maestro. «Esta es la mejor que tenemos», dijo Benny con orgullo, abriendo la puerta de una habitación situada cerca de lo alto de la escalera. Era pequeña según los cánones a los que estaba habituada Candy, amueblada con una cama de hierro donde podrían dormir dos personas si se acostaban muy juntas, un aguamanil, un arcón y una silla. Los muros estaban simplemente encalados, desnudos los suelos de roble. El olor a verduras que estaban cocinando abajo se esparcía por toda la habitación, pero la estancia parecía estar razonablemente limpia. «Has prosperado, Benny», dijo Terry, pasando a su lado al entrar. «Es un sitio agradable este». «Es todo gracias a ti, lobo. Quiero decir, Terry, si tú no hubieras...» «Perdóneme, pero estoy muy cansada y quiero acostarme. Espero que no me crea grosera si me despido de usted». «Oh, no, señora, en absoluto», balbuceó el posadero, mirando a Candy con tanta sorpresa como si hubiese sido un pollo con tres cabezas. La joven supuso que le había ofendido, pero no le importaba mucho. Terry se debilitaba por momentos. Grantchester se encogió de hombros
y sonrió con expresión de disculpa, como diciendo: «Ya sabes cómo son las mujeres». Benny movió la cabeza asintiendo con evidente comprensión antes de salir retrocediendo. «Enviaré aquí al médico cuando llegue. ¿Puedo traeros algo? ¿Un poco de comida? Mi mujer está cocinando un estofado de verduras». Comer nos vendrá muy bien. Y además, Benny, agradecería que me prestes una pistola si la tienes». El posadero no pestañeó siquiera. «Cualquier cosa que necesites, lobo, es tuya. Recordaré esto, Benny». Teniendo en cuenta esa promesa, Sheldon se marchó. Entonces Candy cerró la puerta e hizo girar la llave en la cerradura. Cuando volvió a la habitación, Terry se había desplomado en el extremo de la cama, donde se reclinó exhausto contra el descascarillado rodapié. «No debiste haber permanecido tanto tiempo en pie», dijo Candy en tono regañón, acercándose a la cama y retirando las mantas. Tan solo esperaba que el lecho no tuviera chinches, pero se esforzó por impedir que tan escrupuloso pensamiento la intimidara. Tenían suerte de haber hallado un refugio, aunque fuese uno como aquel. Nunca es bueno dejar que alguien te vea vulnerable. Benny era de mis hombres, pero el tiempo y las circunstancias suelen cambiar las cosas. ¿No confías en él? No desconfío de él. Tan solo estoy tomando precauciones razonables. Con el tiempo aprende uno a hacerlo. Una vez preparada la cama, Candy fue a arrodillarse frente a él. Naturalmente, como hubiera empezado a desvestir a un niño cansado, le desabotonó los pantalones para poder quitarle la ensangrentada camisa. Terry toleró sus atenciones sin protestar, observándola con un extraño resplandor en la mirada que ella no notó. Su camisa se abrió, descubriendo un pecho que, sin duda alguna, pertenecía a un hombre, no a un niño. Con la cabeza inclinada sobre su tarea, Candy ni siquiera lo advirtió hasta que, por último, sus dedos rozaron la piel del vientre de Terry, tibia y surcada de músculos. Le había parecido totalmente natural desabotonarle la camisa cuando él estaba tan débil, hasta que rozó su carne. Entonces, unas chispas diminutas parecieron recorrerla, los dedos de la mano hasta los de los pies y subir otra vez de vuelta. Ruborizándose, apartó las manos y le dejó la camisa abierta, colgada hasta la cintura. «Bueno, ya está. Tú puedes quitarte ya el resto de la ropa», dijo en tono vivaz para ocultar su turbación. Al incorporarse, no le miró, sino que se apartó para ocuparse de las almohadas. «Tímida, Candy». Su tono de voz hizo enrojecer aún más las mejillas de la joven.